Hola a todos, muchísimas gracias por estar aquí. Este episodio nace de un evento muy feo, nace por la guerra que estamos atravesando acá en el Medio Oriente y me han pedido mucho que cuente mi experiencia y por eso estoy aquí. Así que voy a compartirte historias, herramientas, aprendizajes que sé que te pueden servir hoy si estás atravesando tanto una guerra real como una guerra interna, digamos, si así la podemos llamar. Esto puede ser una situación fuerte, un evento traumático, un sentir que la vida se acaba. Yo creo que al escuchar una historia de otra persona podemos reflejar mucho a nuestra propia historia y es por eso que estoy aquí intentando poner en palabras lo que es estar involucrada en la guerra entre Israel, Estados Unidos versus Irán desde Qatar. Em, Estoy saliendo de una gripe, justamente somaticé después de un evento fuerte que tuve la semana pasada, relevante esta guerra. Em, Así que voy a estar tosiendo un poco y estoy un poquito ronca y necesito pausas para hidratar mi garganta. Así que empecemos. Te voy a decir primero políticamente, digamos, qué pasó en un mega resumen para luego contarte cómo viví ese resumen que te voy a contar. Porque primero tenemos que ver que tiene que quedar claro qué pasó. O sea, tal vez si es que tú me escuchas desde América, el continente americano, desde Latinoamérica, Estados Unidos, probablemente las noticias no llegaron tan fuerte allá porque pareciera externo, aunque esta guerra involucra muchísimos intereses que puedes estar teniendo ahora, porque el petróleo afecta a todo. Pero bueno, si no te gusta ver noticias, si eres muy sensible como yo y por ahí has estado un poco fuera de esto y no te has enterado de todo, pues te hago aquí un pequeño resumen súper cortito de qué pasó. Entonces, para entender lo que estamos viviendo en Qatar hoy, hay que regresar al 28 de febrero del 2026, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque contra Irán con el objetivo de debilitar el programa nuclear y parte de la infraestructura militar de Irán. Irán respondió casi de inmediato con ataques contra Israel y contra varios países del Golfo, donde Estados Unidos tiene presencia militar. Uno de esos países es Qatar. Aclaro que Qatar nunca declaró la guerra ni participó directamente en los ataques contra Irán. Sin embargo, aquí está la base aérea que se llama Al-Udeid. Es una de las bases militares estadounidenses más importantes del Medio Oriente y ese fue el motivo principal por el que Qatar pasó a formar parte del conflicto. Durante las primeras semanas vivimos cierres del espacio aéreo, alertas en nuestros celulares y explosiones provocadas por la intercepción de misiles y drones. Fue un momento de incertidumbre total, que eso ya voy después. Pero con el paso de los días, los ataques ya no se limitaron a esa base militar de Estados Unidos, sino que también hubo ataques contra Ras Laffan, que es donde se encuentra una de las instalaciones de gas licuado más importantes del mundo, ojo del mundo, no del país. Y también las autoridades informaron presencias de drones interceptados y misiles dirigidos hacia otras zonas estratégicas del país, incluyendo el aeropuerto, que fueron interceptados por los sistemas de defensa y eso hizo que la sensación cambiara por completo a modo interno, ¿no? Porque ya no se trataba únicamente de una base militar estadounidense, sino también de infraestructura clave para el país, y obviamente de lugares por donde transitamos miles de personas cada día, que es el aeropuerto. Pero bueno, después de varias semanas se alcanzó un alto al fuego temporal. La situación se calmó y comenzaron negociaciones para intentar llegar a un acuerdo más estable, pero nunca se resolvieron los problemas que habían originado el conflicto, especialmente las diferencias sobre el programa nuclear iraní. Tampoco se resolvieron las sanciones económicas que hubieron y el control del estrecho de Hormuz, que es una de las rutas marítimas más importantes para el transporte de petróleo y gas y fertilizante, que eso es muy importante porque sin fertilizante no hay plantaciones. En las últimas semanas, estas negociaciones se rompieron y los enfrentamientos comenzaron de nuevo. Por eso lo que estamos viviendo ahora no es una guerra diferente, sino una nueva escalada del mismo conflicto que empezó a finales de febrero. Es más, el último ataque fue hace, ¿qué será? 4 noches más o menos. Hoy es
es 21 de julio del 2026 y empezó 28 de marzo. Wow. Entonces, aunque Qatar no es uno de de los países combatientes, sí ha sido directamente afectado. Nuestro territorio ha sido atacado, los sistemas de defensa han tenido que interceptar incontables cantidades de misiles y drones, y los que vivimos aquí hemos experimentado la guerra de una forma muy distinta a la que normalmente te imaginas en la tele. Tenemos una ciudad que parece seguir funcionando con normalidad, mientras el sonido de las explosiones y la incertidumbre forman parte de nuestro día a día. Ese sería un resumen muy, 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 muy cortito y condensado, sin tanta información realmente, sobre lo que ha pasado desde el 28 de febrero hasta el día de hoy. Y ahora sí, entremos a a la historia. Te voy a volver a contar esto, pero desde mi perspectiva, todo este proceso. Entonces, les cuento que el sábado 28 de marzo yo salí a caminar con mi perrita. Como todas las mañanas, mi rutina siempre es salgo a caminar con la Nala, con mi esposo, vamos al gimnasio y ahí empieza mi día y trabajo por las tardes. Entonces, el sábado 28 de marzo salimos a caminar como siempre con mi esposo. Y mi esposo en la mañana me lo dijo de una manera súper... A ver, yo no veo noticias, ya yo no sabía que habían estado peleándose por ahí verbalmente entre estos países. Pero me dice, ¿sabes qué? Hay un problema entre Estados Unidos, Israel e Irán. Y hay una pequeña posibilidad de que nos ataquen. Y yo, a ver, pues si yo vivo en Qatar, o sea, ¿qué tiene que ver esto, no? Y yo me acuerdo que le dije, seguro, me dice, sí, o sea, parece que Irán y Estados Unidos, perdón, Israel y Estados Unidos atacaron a Irán. Y una de las venganzas que ellos podrían tener, o sea, para atacar de vuelta, podría ser que ataquen a Qatar, a la base militar de Qatar. Me dijo, en todo caso, no te preocupes, porque si nos atacan, es a la base militar y no a los civiles. Y yo dije, ni, ni loca, o sea, eso no debe pasar, ¿no? Y dije como, o sea, se veía tan lejano, es como que Irán y Estados Unidos de Israel, o sea, yo me ubiqué en el mapa y dije, no, ni loca, o sea, no, no ha de ser, ¿no? Y bueno, o sea, nos fuimos a la casa, le dejamos a la Nala, nos fuimos al gimnasio. Y salimos del gimnasio inmediatamente, estábamos caminando hacia el auto y empiezan, o sea, no sé cómo sean sus países, no sé si tienen un sistema de alarmas en su celular. Me parece que en Estados Unidos es el Amber Alert cuando hay un niño perdido o cosas así que suena, pero el sistema de Qatar suena, o sea, es una alarma que te descuadra, ¿no? Y ya habíamos tenido pruebas de esta alarma. Decía, es una prueba, no te loques, tranquilo. Habíamos tenido estas pruebas. Pero claro, esta vez pedimos a los residentes que todos vayan a sus casas y se queden ahí y no salgan para nada. Todo queda cancelado. O sea, fue un mensaje así de, corre a tu casa este momento. No explicaron nada, obviamente. Primero el mensaje llegó en árabe al principio y yo me quedé así, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, primero sonaba el celular y ahí hice la conexión, lo que me dijo mi esposo en la mañana. Bueno, empecé a llorar descontroladamente, no podía caminar. Estábamos a, eh, ¿qué será? 30 pasos del auto y yo no me podía mover porque estaba totalmente tensa. Le decía, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Y mi esposo, vamos al auto y vamos a la casa. O sea, no, porque ese rato fue como que le tradujimos con ChatGPT a eso y todo. Claro, después llegó la alarma en inglés, ¿no? Pero ese rato fue como que yo solo asocié, asumí lo que estaba pasando. O sea, nos van a atacar ya y tenemos que ir a la casa. ¿Y qué hago aquí afuera? Y si es que vienen a caerme misiles ahora, ¿dónde me meto? O sea, fue toda una cantidad de pensamientos en ese momento que solo lloré y no me podía mover. Y mi esposo me dijo, pero pues que vamos al auto, ¿no? Fuimos a les juro, la sensación era, no aquí, o sea, si me tengo que morir, que no sea aquí, déjame llegar a la casa y estar con Lori, con Nala, que está aquí, que es mi perrita. Yo solo pedía eso en ese momento, solo dije, ya, o sea, ya no importa si es que me tengo que ir hoy, pero que sea con ellas. Y era una desesperación, o sea, del gimnasio a mi casa son creo que 7 minutos. No sé, me duró horas ese tiempo y yo no, o sea, respiraba, no, fue una cosa demasiado terrible, o sea, era una urgencia de llegar a la casa y sí podría decir que ese es uno de los peores días de mi vida, el sábado 28 de marzo, porque o sea, empezaron los 12 creo que empezó la primera ronda de misiles y fue todo el día de esto, o sea, es que yo creo que nadie debería saber cómo suena un misil interceptado o cómo suena que caiga un misil.
Y es un sonido que nunca, nunca en la vida me voy a olvidar. O sea, está grabado, tatuado en mi cuerpo, en mi sistema, en todo. Y, y fue todo el día de eso, fue todo el día. em, Hasta la madrugada siguiente, es que era una cosa que sucedía constantemente, o sea, todo el día. Como les digo, todo el día es todo el día, noche, madrugada. Y luego supe que las cifras de ese día fueron 66 misiles interceptados. O sea, imagínense lo que es eso. Yo no tenía información, no sabía si yo estaba en peligro o era algo lejano, no sabía cuándo me tocaba a mí. O sea, escuchabas y dices, se le ha de ir una, o sea, no pueden interceptar todos, ¿no? Y cosa que de hecho no interceptaron todos, pese a que Qatar creo que tuvo hasta ahora tiene un 97% me parece, de intercepción de misiles, que es altísimo. Eso no se ha visto en, en otras guerras. Entonces su sistema de seguridad es impresionante. Pero yo no sabía en ese momento, yo no tenía idea de nada, no sabía que se estaban peleando, no sabía por qué nos estaban atacando. Mi esposo me intentaba como que ubicar, pero yo era como que, o sea, ya no escucha, cuando escuchas misiles sonar, es difícil escuchar una explicación lógica porque sientes demasiado terror. Entonces, yo sí te puedo decir los primeros 3 días de esto, porque fue, o sea, la primera semana podría decir que fue fuertísimo, o sea, eran los ataques. Las primeras 24 horas fueron las peores, porque fueron estos 66 misiles. Y de ahí fue como que sí se espaciaron un poco, claro, no hay capacidad de sostener algo así. Y estaban atacando a Kuwait, estaban atacando a Arabia Saudita, a los Emiratos, o sea, era todos los países del Golfo que tienen una base militar. Entonces, obviamente, si solo fuera Qatar, nos hubieran caído muchísimo más duro, pero eran todos los países del Golfo. Entonces, claro, había que dividir, había que dosificar la cantidad de misiles. Entonces yo sí puedo decirte que los primeros 3 días yo caí en un espiral de ansiedad, de terror por mi vida. Me sentí encerrada, sin opciones, porque el espacio aéreo cerró por completo. Obviamente están cayendo misiles, no puedes volar. Y así está, haya estado abierto. Yo tengo a Lori. Lori no puede viajar a ningún sitio. Ella no es legal tener estos animalitos en otros sitios, entonces Lori no puede viajar, o sea, me toca hacer todo un trámite para que ella tenga la posibilidad de viajar. Nala sí, pero es mi familia, yo no voy a dejar a nadie. Entonces me sentía, o sea, no sabía que iba a quedar aquí pase lo que pase, o sea, que así ya hasta aquí llegue, pues que sea aquí con ellas. Pero sí fue como que empezó la gente a salir por tierra hacia Arabia Saudita, porque ahí sí estaban volando, no entiendo cómo, pero ahí sí estaban volando todavía. Pero para mí, como les digo, eso nunca fue opción por mis nenas. Pero claro, sí venían pensamientos de si estaría haciendo bien al quedarme. Esos 3 días consumí muchísimas noticias porque como no tenía información, pasé a estar como sobreinformada y veía los ataques hacia Irán, veía que gente estaba muriendo allá y hasta ahora no entiendo bien, o sea, bueno, no me voy a meter en políticas porque tengo opiniones fuertes sobre lo que está pasando, pero no, ese no es el punto de este podcast. Pero básicamente esta guerra no tiene sentido. Y era súper frustrante ver eso, o sea, decir como, ¿y estos intereses? O sea, ¿qué está pasando, no? Em, y todo este tiempo yo sentía muchísimo pánico, entré en una disociación terrible, o sea, no sentía mi cuerpo. Como que no llegaba a sentir el hambre, sabía que tenía que comer, empezaba a comer y de repente había pasado así 15 minutos y yo estaba viendo al infinito con mi plato frío de comida al frente y era como, sí, sí, es cierto que estoy comiendo. Era como me sentía en una nube, en algo, estaba volando, o sea, em, dejaba todo a medias, no podía terminar una actividad por más simple que sea. Em, yo era como que habían todas esas cosas de ¿qué va a pasar? ¿Nos vamos a morir? ¿Será que eso es todo? ¿Será que aquí ya, o sea, ya, a mis 34 años, ¿será que ya? No sé, era como que no podía funcionar. Todo me tomaba muchísima energía hacer, súper desconcentrada.
obviamente dejé de atender consultas para respetar mi proceso porque no estaba con ganas de sostener, con ganas ni con capacidad de sostener a nadie. Yo estaba aprendiendo a sostenerme a mí en la peor incertidumbre y el miedo más grande que he sentido en mi vida. O sea, aquí les explico un poco cómo fue para mí esa primera etapa. Yo al principio, por ejemplo, no podía escuchar música. Necesitaba que la casa esté en completo silencio porque necesitaba escuchar todo lo que pasaba a mi alrededor. Me daba muchísima ansiedad tener música, o sea, incluso ver videos, yo los veía en mi celular, veía con volumen bajito. Si ponía las noticias o alguna serie o alguna cosa, lo ponía a volumen muy bajo porque sentía esta necesidad de escuchar a mi alrededor. O sea, era muy fuerte y cuando empezaba a ver algo como un sonido muy fuerte o mi esposo tenía su celular muy alto, yo empezaba a sentir muchísima ansiedad porque necesitaba saber que estaba todo bien, ¿no? Necesitaba escuchar que no estaban cayendo misiles. Y obviamente todo ruido medio fuerte me hacía saltar de pánico por segundos porque como que ya están, tienes que cerrar las cortinas, tienes que... Y empezaba todo. Y hasta ahora, o sea, eso les digo un poco con lo que pasó en ese tiempo, pero esto sigue afectándome hasta ahora. Yo sí tengo estrés postraumático y ni siquiera puedo decir que es postraumático porque siguen pasando. Como les dije, el último ataque fue hace 5 días. Entonces no he tenido un buen tiempo de recuperarme, como que sí hubo un cese al fuego un tiempo y ahí estuve realmente recuperándome, pero luego como que se revierte un poco esto. Yo hasta ahora, yo tenía un playlist que usaba para trabajar o para estudiar o para leer, que me encantaba, que eran unos sonidos súper ricos y como que un sonido de tormenta, muy bajito, pero un sonido de tormenta y música encima. Y ya no puedo escuchar ese playlist que era mi favorito porque no puedo escuchar esos truenos, esos sonidos como... ya no puedo escuchar eso. Y si encuentro una canción con eso, tengo que pasarla. Hasta ahora, hasta el día de hoy. Sí, hay cierta música que ya no puedo escuchar después de todo esto. Digamos, hasta ahora, cuando se enciende el aire acondicionado en mi casa, suena como... y así, uf, o sea, todos los días tengo así un pequeño infarto gracias a eso. Y no soy la única. En Qatar, en ese tiempo, sacaron comunicados oficiales pidiendo a la gente no dar puertazos, no hacer sonidos fuertes sin avisar. O sea, si ibas a taladrar algo, tenías que mandar un mensaje al grupo y todo diciendo que vas a hacer sonidos fuertes por un momento y explicar de qué hora a qué hora va a ser. Prohibieron, prohibieron y multaron a la gente por hacer ruido con el acelerador del auto, ¿sí? O sea, era una cosa a nivel nacional y obviamente a nivel de mi torre era como que por favor vecinos no peguen puertazos, o sea, digamos, habían niños acá jugando con la pelota porque obviamente la escuela se canceló y habían niños acá abajo de mi departamento como que dando pelotazos a la pared y para mí eso era terrible. O sea, era un estado de pánico de estrés, de estar como que tan sensible a eso que el país tomó medidas al respecto, porque claro, el acelerador de un auto a mí yo cuando estaba caminando era como, no, es algo que no, es que no puedes controlar, no es como que, es un auto el que está sonando. Hasta llegar a esa conclusión, tú ya tienes toda la gana de correr, de huir, de salir de ahí y ya estás en pánico, no es algo menor. Entonces, claro, se hicieron regulaciones en ese tiempo. Incluso en ese tiempo, o sea, hablando un poco de la somatización que tengo hoy, después de la penúltima ronda de misiles, que eso fue 2 días antes de la última, que sería hace 7 días, claro, fue el anterior domingo. Sí. Em, Hace 10 días fue. Bueno, no sé. Em, claro, viví un susto tremendo esa noche. O sea, bueno, primero cuento eso, luego cuento lo que les iba a contar de Lori. Pero claro, sí. A ver, mi estómago estuvo interesante durante todo este tiempo, fue muy fuerte. Y después de este penúltimo ronda de misiles, fue súper feo porque fue a las 3:30 de la mañana y yo duermo con tapones, con antifaz, todo cerrado, todo, no escucho nada. Y solo para que se figuren eso, ¿no? O sea, me desperté por un misil. Y claro, me quité el tapón porque a veces, esto me ha pasado 1000 veces, 1000 noches que pienso que escucho algo y no es. Ya, pienso que escucho, no algo, pienso que escucho un misil y no es. Me ha pasado incontables veces estas noches. Y ese día pensé que era así, me quité el tapón y ¡puf!
la ventana. Y Dios, sí fue una ronda de misiles bien larga. Fueron varios y estaba sola, mi esposo no estaba aquí. Yo no les puedo describir lo que es eso. O sea, y a las 3:30 de la mañana, después de estar profundamente dormido, o sea, y uno sabe que lo sensible que está a esas horas. Y que te despierte una ronda de misiles no es menor. Em, sí, y después de eso, ya llegó mi esposo, me parece que fue esa noche. O sea, esto fue 3:30 de la mañana, él llegó en la noche de su vuelo. Mi esposo es piloto. Y claro, yo estaba como, y al otro, y estaba como medio como triste, mal genio, como que no entendía muy bien qué me pasaba. Y al siguiente día pude, le dije a mi esposo, tengo unas ganas de llorar y no sé por qué. Y me dice, ¿por qué? Y yo, ¡ah! Y ahí me pongo a llorar. Y claro, mi miedo ahora es que yo tengo un viaje planeado para ir a visitar a mi familia en Ecuador. Un viaje que lo necesito con todo mi corazón después de toda la experiencia que acabo de pasar aquí. Y tengo miedo de que cierre el espacio aéreo, tengo miedo de que haya mucha incertidumbre y también tengo miedo de poder irme y no poder regresar a estar con mi familia. Em, y claro, y después de un tiempo de relativa paz que hubo, volver a sentir eso es como que vuelves a retroceder. Entonces eso fue lo que me pasó ese día. Y claro, ahí lo pude llorar y todo. Y al siguiente día estuve somatizando fuerte o sea, desde la biodescodificación. Soy terapeuta de biodescodificación, para los que no saben. Em, Claro, uno cuando soluciona el conflicto o pasa o puedes expresar la emoción es cuando vienen los síntomas. Y la garganta y todo, y todo los bronquios representan el territorio. El territorio invadido siempre es conflicto de seguridad, libertad y miedo a la muerte. Eso es todo el sistema respiratorio, sí, en términos generales. Entonces, obviamente se me afectó el sistema respiratorio cuando pude como que relajarme porque ahí mi esposo me dijo, mira, tú viaja a Ecuador. O sea, en todo caso yo no viajo y me quedo con ellas porque también mi preocupación es que ellas se queden con sus niñeras y luego sean abandonadas en rato de que si sucede algo más, porque mucha gente migró, se fue, salió huyendo de Qatar cuando esto pasaba y mucha gente dejó sus mascotas o las mascotas de sus amigos detrás. Entonces yo no quiero ni loca que eso pase con ellas. Entonces como que ya solucioné, digamos, el conflicto. La guerra no se acaba, pero mi conflicto interno sí se solucionó y ahí empecé a somatizar. Pero mientras estábamos dentro, es que las primeras 3 semanas de esta guerra fue muy, fue terrible. Era como que ya sabías que tenía que haber un ataque en algún punto y si no llegaba empezaba la ansiedad porque decías, ¿será que se viene algo peor? O no, o sea, ¿será que se están preparando para algo peor? Cuando ya pasábamos, digamos, más de 24 horas en un ataque, yo entraba en una ansiedad porque decía, ahora sí se viene lo fuerte después. Por cierto, no fue así, pero llegaba el ataque y yo decía, ok, ya interceptaron todo, ya pasó, tuvimos la dosis de hoy. Veamos qué pasa mañana. Si es una, si es dos, si es tres. Pero si no pasaba, sentía un poco de ansiedad, cosa que es medio extraño decir eso. Entonces, durante este tiempo, Lori se me enfermó. En estos 8 años que Lori está conmigo, se ha enfermado una vez. Y esta fue la segunda. Y fue un momento horrible porque los pajaritos son animales que son depredados, no sé cómo se dice eso, pero, o sea, son animales que siempre, o sea, para que un pájaro muestre un síntoma es porque está realmente mal, a eso me refiero. Los pajaritos pueden sentirse mal y verse muy bien, pero cuando ya los ves mal es porque están extremadamente graves. Ese es el peligro de tener un pajarito, de que, todo está bien, sí, pero si es que ya lo ves mal, necesita atención médica inmediatamente, porque está a punto de morir, literalmente, así son los pajaritos. Entonces, claro, ellos ocultan sus enfermedades. Entonces, un momento, simplemente Lori empezó como que así, y empezó a vomitar y vomitar y vomitar. No era regurgitario, reconozco sus regurgitaciones cuando se pone cariñosa, pero esto no era así, era líquido, le salía y me acuerdo que empezó a vomitar. Estábamos, como que le dije a mi esposo, ya, eso no es regurgitar, está vomitando realmente. Y claro, me paré a ver qué podía hacer porque dije, "Oh, o sea, vómito en pájaro, en 15 minutos se te deshidrata y se desmaya". Entonces, estaba preocupada por Lori. Empezó a sonar la alarma de los misiles. Empezaron a caer misiles. O sea, me acuerdo que fue un momento que yo dije, basta ya. O sea,
¿Cómo pueden pasar tantas cosas a la vez? Fue un momento tan horrible. El estrés que me producía, yo así, "Ve, anda a cerrar la cortina, pero Lori está vomitando, espérate, le limpio, espérate. Y ahora con quién, o sea, fue, ay, Dios mío, fue un momento horrible dentro de los miles de momentos horribles que viví en ese tiempo. Fue un momento tan estresante porque mi consuelo era, ellas están bien, mi familia está bien, todos estamos bien. Y de repente ella ya no estaba bien. Entonces fue súper fuerte eso. Por suerte pudimos llevarle a un veterinario especialista en aves que encontramos por milagro y ahí le inyectaron antibióticos, le dieron unas pastillitas y en 3 días estuvo mucho mejor. Pero sí fue una de las cosas que pasaron dentro de eso que, y desde la biodescodificación siempre el vómito es lo intolerable, o sea, esta cosa que yo ya no puedo digerir. Llevamos demasiados días de ataques. Las mascotas generalmente somatizan por en vez de sus cuidadores, justamente para cuidar la dinámica familiar, porque nosotros sí podemos cuidar de nuestros animalitos, ellos realmente no de nosotros. Entonces, por supervivencia es más conveniente que nuestras mascotas o hijos somaticen que los cuidadores, los que proveemos del alimento, somaticen. Entonces es una forma de cuidar naturalmente que tienen los animalitos que viven con nosotros. Y los niños también. Desde la biodescodificación son hijos simbólicos, tanto mascotas como hijos. Entonces, bueno, eso solo les cuento como paréntesis, una de las experiencias. Entonces, poco a poco, con el tiempo, fui entendiendo, no solo en mi cabeza, sino ya de manera más real, que los ataques eran en contra de la base militar de Estados Unidos. Y en teoría no iba a pasar nada en contra de los civiles. Y yo decía, bueno, hasta ahora no has muerto. Entonces como que ya empezaba a sentir que tal vez sí estaba segura, pero eso tomó tiempo, porque pese a que en mi cabeza estaba, los ataques son hasta a la base militar y no a ti. Escuchar misiles no hay algo lógico que te lleve a esa conclusión. Tienes miedo y no sabes a dónde van a caer, pese a que te dicen que es en la base, a la base militar. Entonces es como, ok, y empecé a entender que tal vez si es que hasta ahora no me ha pasado nada, tal vez no me pase nada en un futuro. Pero eso era un lindo pensamiento, pero un par de veces esa seguridad se vio en duda cuando interceptaron varias veces drones que iban dirigidos al aeropuerto. De hecho, en Kuwait y creo que en Bahrein sí explotaron ahí en el aeropuerto porque no los alcanzaron a interceptar. Entonces ya no dices, ah, es a la base militar, al aeropuerto. O sea, pese a que no habían muchos vuelos, habían solo vuelos de emergencias, vuelos humanitarios creo que se llaman. Es el aeropuerto, o sea, hay gente trabajando ahí. No tiene nada que ver con Estados Unidos. Incluso hubieron unas amenazas para acá West Bay, que es un sitio cerca, como que es el centro de negocios de Qatar, porque habían bancos de estadounidenses. O sea, todo lo que tenga que ver con Estados Unidos era alerta. Hay un colegio americano aquí. Ese también, ese no iba a clases ni loca. O sea, tenían todo lo que sea americano, que hay muchísimo aquí de Estados Unidos, estaba en riesgo. Y hay cosas cercanas que hay ahí. Yo vivo en La Perla, es una islita, o sea, no es, bueno, es digamos, un sitio bastante pacífico, donde no hay mucho comercio, entonces la zona comercial era desde a 15 minutos de aquí. Y eso también fue como que hubieron varias evacuaciones y todo porque habían amenazas y sospechas. Entonces ya la guerra escaló no a la base militar de Estados Unidos, sino ya contra Qatar. Y la vez que más terror me dio fue cuando lanzaron misiles contra Ras Laffan, que es el centro de gas natural licuado más importante del mundo, no de Qatar, ojo. Eso quiero dejar bien claro, que esta guerra no es del Medio Oriente, esta guerra afecta al mundo entero. Como todas las guerras, pero en este caso es mucho más real porque afecta al tema del gas y el petróleo y los fertilizantes, como mencioné antes. Tienen que ver que Qatar exporta alrededor del 20% del suministro mundial de gas natural licuado. Sí, es el segundo mayor después de Estados Unidos, ¿ya? Y casi todo su gas se transporta desde Ras Laffan, desde este sitio. Y de los varios misiles que enviaron, explotó uno. Y yo de verdad ahí sí pensé que Qatar se iba a involucrar, pero, o sea, gracias a Dios no fue así. Pese a que la afectación fue tenaz, bajó la producción en un 30%. Y eso no solo es una pérdida millonaria para Qatar, sino para todo el mundo, porque todos dependemos de estos recursos y no sé si lo has notado, pero la crisis ya se está sintiendo. Mira la inflación, porque todo depende del gas, del petróleo. Todo lo que...
tome un medio de transporte para llegar a tu país, a tus manos, tiene un costo por petróleo, porque se mueven en barcos, en aviones, en autos, en delivery, todo. O sea, a todo el mundo está afectando esta guerra, esto que cierran y abren el estrecho de Hormuz, que es por donde pasan justamente estos recursos. Pero bueno, como dije, no me voy a meter tanto en las partes políticas. Mm. En general, de alguna manera, con el tiempo, volvimos poco a poco a adaptarnos a esta nueva realidad en la que éramos atacados casi a diario o a diario a veces. Y yo ya, fueron recursos que tomé, o sea, yo ya apagaba mi celular, le ponía en modo avión por las noches para que no suene la alarma, porque yo decía, ok, si me entero que nos están atacando en este momento, el mandato es enciérrate, cierra las cortinas y aléjate de las ventanas. Yo en mi cama, estoy con las cortinas cerradas, medio lejos de las ventanas y no puedo hacer nada y estoy encerrada. Entonces dije, ¿para qué me quiero torturar levantándome? ¿No? Y en el día cuando sonaba ya era como algo automático, o sea, obviamente el pánico, ¿no? Pero ya era como que, ok, me levanto, cierro las cortinas, me alejo de las ventanas. Si ya veía que estaba sonando muy fuerte, me iba al baño. Me metía en el baño que no tengo ventanas ni nada, con mis chiquitas. Em, incluso, ya porque era, o sea, es increíble cómo el ser humano se adapta a las cosas. A veces salía al balcón para ver el humo en el cielo. Lo confieso, yo sé que eso es súper irresponsable, pero uno, la curiosidad y segundo, como era algo que pasaba todo el tiempo y hasta ahora no había tenido consecuencias, em, sí, salí a ver, lo confieso. Em, la recomendación que te quedes en casa y que cierres las ventanas, obviamente es por el sonido. Es un sonido súper fuerte, o sea, como viene un misil, tienen que lanzar otro tipo de misil para que intercepte en el cielo y no caiga. Pero hay material que está chocando en el cielo y ese material tiene que caer. Los heridos y cosas que han habido aquí y destrucciones han sido porque los debris, digamos, del misil y del interceptor de misiles cae a la tierra. Es más, uno cayó encima de un auto y explotó el auto, por suerte no había nadie adentro. Pero eso serían como que las destrucciones. Y de ahí, claro, hay misiles que se han caído, pero creo que los dejan pasar. No sé cómo hacen eso, honestamente, pero porque se ha habido explosiones, se ha caído misiles pero no en sitios donde no afectaba tanto, excepto en este centro de gas que les dije que ahí sí cayó uno y mató una parte de la planta. Igual por suerte esto fue de noche, no había trabajadores ahí y no murió nadie. Hasta ahora no, gracias a Dios no ha muerto nadie aquí en Qatar, solo heridos. Eh, y ya, o sea, empezó como que de alguna manera a volverse una nueva realidad que había que acostumbrarse. O sea, ya con el tiempo empecé incluso a atender consultas porque ya había más espacio para sostener a otros y también yo estaba siendo sostenida por mi psicóloga, por mi esposo, porque mi esposo es clave y fundamental aquí. Em, Mi esposo fue mi roca, él estuvo aquí todo el tiempo porque la vida es hermosa conmigo y me cuida, porque yo no imagino haber pasado por esto sin él estar aquí. Yo tuve amigas que sus esposos pilotos quedaron fuera, o sea, estaban volando y no pudieron regresar sino hasta un mes después, durante todo, donde todo estaba mal, o sea, luego les fueron trayendo poco a poco, pero en el momento de crisis donde habían ataques a diario, yo no me imagino haber pasado eso sin mi esposo. ¿Y por qué estaba mi esposo aquí? Eso es lo más interesante. Teníamos planeado un viaje este año a Nueva Zelanda. Era mi sueño, es mi sueño y se va a cumplir en algún punto. Ir a Nueva Zelanda y obviamente pasearme por las montañas y todo esto, pero sobre todo ir a conocer Hobbiton, que es donde se filmó El Señor de los Anillos. Eh, Tengo una fascinación por ese tipo de historias, me encantan. Me encanta El Señor de los Anillos, soy una fanática. Tienen que ver mi casa, todo lo que tengo. Harry Potter también. Pero soy una loca de la fantasía. Me fascina esto. Me fascina el mundo de Tolkien. O sea, y claro, teníamos planeado este viaje. Ya teníamos comprado todo, 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 todo. Hoteles, tickets, que por suerte todos me reembolsaron porque era una situación de fuerza mayor. Y, pero por eso, gracias a eso, porque estábamos listísimos para viajar y mi esposo había pedido todas esas vacaciones. Él estaba aquí en tierra cuando empezó toda esta guerra y es una de las grandes bendiciones de este tiempo. No solo porque estaba acompañada, sino porque mi esposo es la persona más racional del mundo, es
el hombre más tierra que existe. Yo soy aire total. Puedo ser aire, fuego, pero él es la tierra total. O sea, es una roca. Para él es natural ese formato de enfocarse en los hechos. Él primero piensa, luego siente, o al menos así lo cree, porque se sabe que el sistema nervioso no funciona así, pero bueno, él es súper racional y eso a veces me estresa, pero en este caso él es la persona idónea para pasar una crisis y momentos de pánico total, porque tuve varios ataques de pánico y ¿quién creen que me ayudaba con eso? En los que me faltaba el aire, en los que temblaba incontrolablemente y no me podía mover. ¿Quién era ahí agarrándome? ¿Estás segura? A ver, mira esto, y tocándome y todo, y me sacaba de esos momentos. Y les cuento uno puntual que fue, ahora nos reímos, en ese momento no fue chistoso, obviamente, pero estábamos caminando con la Nala y Lori de noche, uno de estos días, y de repente estábamos como que regresando a la casa, todavía estábamos lejos de la casa, pero empezaron a caer una ronda de misiles. Y estábamos caminando y yo dejé de caminar. O sea, y me quedo parada y mi esposo así como que, ¿qué haces? Y yo, no, tenemos que irnos. O sea, y yo era como que, Dios mío, me va a caer algo. Y escuchaba boom, boom. Y era como que, o sea, no me podía mover. Es primera vez en mi, porque yo sé que mi reacción al peligro por default es el congelamiento. O sea, tú me dices algo que no me gusta y yo como que, y me congelo y no sé qué pensar y no sé qué responderte y a veces no respondo nada y a veces es como que, dame tiempo para responder. Pero sé que eso es como que mentalmente, pero nunca en mi vida había sentido físicamente mi reacción al peligro, que es congelamiento. Y mis piernas no me funcionaban. O sea, les juro, yo quería dar un paso y no podía porque estaba así totalmente rígida. Y, y mi esposo se dio cuenta de eso porque me dice, pero camina, vamos a la casa rápido si tenemos que estar dentro de algo. Yo le dije, sí, pero no puedo, o sea, es que no me puedo mover. O sea, era como que yo hasta me reí como que de los nervios porque le dije, es que no me funcionan las piernas. Entonces, claro, mi esposo fue como, ok, se regresa porque él era como que jalándome. Y yo así como, parece esos caballitos que les jalan y se quedan así como, no me voy a mover. Y no era que no quería, era que no podía moverme. Entonces sí fue así, fue súper fuerte eso porque fue evidente cómo eso afecta a mi cuerpo y, y también ver que ahí mi esposo era como que, ok, verás, lo que tenemos que hacer ahora es empezar a caminar porque necesitamos ir a la casa porque ahí estamos seguros y no estamos seguros aquí. Entonces como que empieza y es como que explicarme eso y claro, me agarró de la mano y también me sirve mucho el contacto ahí porque dejo de pensar en, ay, mi cuerpo no se mueve y me enfoco como que en lo que se siente bien, que es que te agarren de las manos. Em, y pude caminar y pude seguir caminando y nos fuimos a la casa ese día. Em, También en este tiempo había bastante incertidumbre por su trabajo, porque por su trabajo es que vivimos aquí. Él trabaja en Qatar Airways y no, nadie estaba volando en ese tiempo. Y claro, ya venimos de el bloqueo que hubo de Qatar en el 2018. Un poco de historia les tengo aquí. El bloqueo que hicieron los Emiratos Árabes hacia Qatar. No los Emiratos Árabes, muchos países del Golfo bloquearon a Qatar en el 2018 porque Qatar se negó a cerrar su Al Jazeera, que es un medio de comunicación súper importante, neutral y excelente. Querían que cierre eso para que Qatar se vuelva parte de una unión que querían hacer entre los países del Golfo. Y Qatar dijo que ellos no van a sacrificar la libertad de expresión por pertenecer y dijeron, ok, entonces no vamos a tener relaciones contigo. Eso fue 2018. Luego obviamente vino la pandemia y luego viene una guerra. Entonces Qatar Airways ya venía golpeado desde hace mucho tiempo porque el momento en que hubo el bloqueo, los aviones no podían volar por el espacio de Arabia Saudita, de Emiratos Árabes Unidos, o sea, Dubái y todo eso. Egipto. Ya no me acuerdo qué países más fueron partes de ese bloqueo, pero el punto es que sí golpeó, ya. Pero por suerte, o sea, gracias a Dios, Qatar Airways es una empresa sólida que puede soportar estas pérdidas sin colapsar y sin despedir a personas. En la pandemia, bueno, sí despidieron un par de personas. Pero bueno, ahora, en todo caso, ahora están operando al 100%, incluso con estos nuevos ataques recientes, no ha cerrado el espacio aéreo. Pero en ese momento fue muy estresante también eso, era como que, ok.
Si mi esposo es piloto y estamos aquí por eso y nadie está volando, ¿qué va a pasar con nosotros? Más allá de la guerra, más allá de todo, ok, ¿qué va a pasar con nosotros, no? Mm, son cositas que sumaban el estrés de ese tiempo. Y bueno, como dije, ahora están volando al 100% y parece una locura. Yo confío tanto en este país y en la empresa que digo, ellos siguen volando. A ver, a mí me da muchísima paz escuchar aviones pasar, porque cuando cierran el espacio aéreo sé que se vienen ataques. Entonces, cuando dejo de escuchar aviones pasar, empiezo a sentirme ansiosa. Y no sé cómo noto que no hay aviones pasando. Creo que mi sistema está tan programado eso y tan en alerta todavía que yo noto cuando no he escuchado un avión, me quedo un rato en silencio y digo, ¿ya va a pasar uno o no? Y pasa uno y me siento tranquila porque digo, "Oh, eso significa que no se viene nada", porque no sé cómo hacen para predecir cosas, pero cierran el espacio cuando empiezan a haber ataques. No me pregunten cómo hacen eso, pero eso me hace sentir como confianza de que me están cuidando, ¿sí? Porque siento que si no fuera seguro volar, no lo harían. Eso es mi certeza, es mi confianza. Y esa es la cosa. Tal vez tú estás pensando que soy una ingenua al confiar, pero es que no queda de otra, no hay de otra. La vida no tiene garantías. Y a diario estamos confiando en completos extraños. O sea, solo ponte a pensar. El que prepara tu comida, el taxista que te lleva de un lugar a otro, tú asumes que está sobrio, que sabe manejar, que es su auto. El piloto de avión, no lo conoces y estás confiando en que va a llevar a 300 personas a su destino y que está bien, que está saludable, que está despierto. O sea, no sabes, pero confías. Los doctores, tú no conoces a tu doctor y sin embargo pones en tu vida en las manos de estas personas, de completos extraños. Entonces no queda de otra. Confiar y soltar te dan paz y abre el espacio para enfocarte en las cosas que sí están bajo tu control, que son muy pocas. Em, eso tenía notado. Aquí tengo como notitas que me hago, porque si es que yo me voy a hablar de todo lo que sin un poquito de estructura no puedo em, seguir. Tiempo después, en el tiempo en el que se firmó este acuerdo de que ya no iba a haber, de que cesa el fuego, ni sé qué, vino un Eid. Eid es uno de los feriados. A ver, no sé si estoy hablando correctamente. Es una de las celebraciones islámicas más grandes. Hay dos Eid, Eid al-Adha y Eid, no me acuerdo. El punto es que son como 4 o 5 días de celebración, que es como, wow, así el momento de celebrar para los musulmanes. Entonces, justo cuando hubo este cese al fuego y las cosas estaban como que viéndose súper bien, que ya se va a acabar esto, ya no habían ataques por un buen tiempo, llega Eid, ¿no? Y a Qatar no se le ocurre mejor idea que en las noches, yo no sabía que esto iba a pasar, en las noches poner fuegos pirotécnicos en West Bay, que les digo que es este sitio de a 15 minutos de aquí, que es más, si yo me voy a mi balcón, veo el mar y está por allá y allá veo a West Bay, ¿ya? Que se llama el Corniche, esta parte. Si los que conocen Qatar saben exactamente de lo que hablo. Entonces, esa noche, la primera noche de Eid, yo empiezo a escuchar fuegos pirotécnicos. El sonido de los misiles es bastante similar al fuego pirotécnico. Casi me da infarto, les digo en serio, casi me da infarto. Y me levanté y dije, a ver, 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 a ver. Está sonando menos fuerte que un misil, pero, pero está súper similar. O sea, que yo creo que están atacando medio lejos y yo estoy viendo estoy escuchando lo que caen misiles. No entendía qué era lo que estaba pasando, pero me acuerdo que me levanté y fue un, ¿qué hago? Y no suena la alarma. ¿Por qué no suena la alarma? Son misiles, o sea, era como que el hecho de que no suene la alarma en mi celular, dije, tal vez no sean misiles, ¿no? Porque siempre suena esa alarma. Entonces me fui a la ventana y dije, ¿será que estos idiotas decidieron poner fuegos pirotécnicos? Dije, no creo, pero vamos a ver. Entonces me fui a la ventana así, a ver. Y de hecho veo fuegos pirotécnicos. Bueno, me dio una indignación. O sea, yo no, hasta ahora no puedo creer la estupidez de hacer eso. Porque luego en el grupo del chat de mis vecinos, todos estábamos, pero con el corazón en la boca por este tema. Nadie sabía, o sea, no sé si lanzaron una publicidad o algo de que va a haber fuegos pirotécnicos, me imagino que sí, pero yo no consumo mucha información. Entonces, pero lo interesante de esta experiencia no es solo quejarme de que lo hicieron, sino lo interesante fue que yo vi los fuegos pirotécnicos. Fue un show de 10 minutos, 15 minutos, o sea, es un montón de tiempo. Vi y dije, ok, son fuegos pirotécnicos. Y quise regresar a sentarme acá, a seguir trabajando, y no pude.
escuchaba eso y tuve una ansiedad. O sea, ya sabía que eran fuegos pirotécnicos, pero mi sistema nervioso no tenía idea. O sea, mi cerebro solo percibe un sonido y lanza la reacción que está programada para tener, que sobrevive, anda, escóndete, corre, llora, lo que sea. Y el yo decir, no, son fuegos pirotécnicos, y sentarme acá era contraproducente porque mi cuerpo estaba listo para salir corriendo, para entrar en modo supervivencia. Y no pude sentarme a seguir haciendo lo que hacía. Necesitaba estar pegada a la ventana viendo, asegurándome que eran fuegos pirotécnicos, porque yo decía, ¿y si aquí cae un misil? O sea, ese era como mi cerebro reptiliano estaba ahí al 100% en modo supervivencia. No podemos dejar de ver los fuegos artificiales porque necesitamos cerciorarnos segundo. En cada boom, necesito saber que es un fuego pirotécnico. Necesito no saber, necesito mirar que es un fuego pirotécnico. Y no podía sentarme a relajarme o a decir, sí, sí, son fuegos pirotécnicos. No pude seguir con mi vida. Esos 10 15 minutos que duró el show, necesitaba estar viendo por la ventana que, asegurándome que era eso. Y eso me pasó los 4 días. No hubo un solo día en el que pude quedarme sentada diciendo, ah, son los fuegos pirotécnicos. No podía. No, no puedo. O sea, son cosas que yo quería hacer y no podía. Esos son las consecuencias de todo lo que vivimos. Y hasta ahora, después de cada ataque, eh, me da dolor de cabeza, un dolor de cabeza súper fuerte. Me da un cansancio, no tienen idea, y me da un sueño. Es que en el tiempo donde más atacados éramos, yo dormía un montón. O sea, no había manera en la que yo me pueda sentar sin quedarme dormida, era como un desmayo, así. Y me dio muchísima pena verme así, porque dije, Dios mío, o sea, estoy con tanta gana de desconectar, de dejar de sentir, de dejar de vivir, básicamente, que entraba en este sueño y dormía horas, un sueño delicioso, ¿no? Pero no era un sueño pacífico, o sea, era un sueño, me caía muerta, pero no con paz, o sea, era como algo muy, muy extraño. Em, y esto que les acabo de contar me lleva a una experiencia que tuve muy desagradable en este tiempo, muy innecesaria. No voy a decir nombres ni nada, pero sí voy a ser muy específica y quiero hablar de esto. Es algo que hoy estoy lista para hablar de esto y en su momento no lo estuve porque estaba demasiado, demasiado sensible, demasiado tocada y no quería hablar de eso en mis redes y porque también tenía demasiadas iras y yo sé que si en ese momento yo sacaba este tema iba a insultar a alguien y eso no me gusta. Em, Me llegó un mensaje por Instagram de una alumna incluso, y que obviamente no voy a decir quién es, de una persona que me dijo que yo no he experimentado una guerra, que básicamente porque no se ha muerto mi familia y porque sigo viva, porque me dijo que los que sí han pasado han sido esas personas que han perdido sus hijos, etcétera, etcétera. Dijo que yo pasé por un conflicto de miedo interno, pero no por una guerra. No voy a leer el mensaje como tal, pero eso fue lo que me dijo. Y yo digo, la ignorancia es atrevida. Y yo me pregunto cuántas guerras ha vivido esta persona para haber decretado y decidido que yo no viví una. Es completamente absurdo. Y me acuerdo haberle respondido esto, que lo voy a compartir tal como yo le respondí, lo voy a leer. Y lo comparto porque sé que pueden haber personas por ahí pensando lo mismo, que yo no la tuve tan mal como otros. Y obviamente eso es verdad. Pero eso no invalida mi experiencia. Y decidí responder este mensaje, creo que más para mí que para esta persona. Y luego les cuento por qué para mí. Déjenme sacar aquí el mensaje, lo tengo. Le dije, muy educadamente, gracias por tu mensaje. Entiendo desde dónde viene. Algo que me queda clarísimo es que mi experiencia no se compara con la de quienes han perdido a sus familias, sus hogares o su vida en medio de una guerra. Jamás me atrevería a ponerlo en el mismo lugar. Esta experiencia me ha vuelto profundamente más empática con las personas que realmente están dentro del conflicto. Al mismo tiempo, eso no invalida lo que yo sí viví y sigo viviendo ya que esto no se ha acabado. Aunque no estoy en el centro del conflicto,
Sí he sido afectada por sus efectos, que para mí han sido terribles. Han habido momentos de miedo real, de no saber qué podía pasar, de temer por mi vida y la de mi familia, y eso también deja huella. Créeme, es difícil de explicar cuando no se ha vivido. Lo que comparto viene desde ese lugar, de dar espacio a lo que viví, a las emociones y aprendizajes que surgieron. El hecho de no haber estado en el escenario más extremo no significa que no lo haya vivido, ni que no me haya atravesado profundamente. No necesito haber vivido lo peor para poder nombrar mi experiencia. Porque si solo pudiéramos hablar cuando nuestro dolor es el más grande, entonces nadie podría expresarse nunca, ya que siempre habrá alguien atravesando algo más difícil. No saben cuánto lloré al recibir este mensaje y al escribir esta respuesta que les acabo de leer. Y explico un poco por qué y por qué esto no fue un mensajito pendejo que me llegó. No fue eso. Este mensaje me puso de frente con una parte de mí que compartía el juicio que emitía esta persona, ¿sí? Sí, confieso que habían voces de ese estilo dentro de mí, intentando minimizar mi experiencia. Y esas voces no, no vienen de esta persona. Ella solo fue un reflejo que me invitaba a pararme fuerte y a validar lo que yo he vivido. Y estas voces que les cuento vienen de años de represión en mi vida. Incluso yo creo que en mi transgeneracional, en mi familia, estoy segura que viene de, no solo de mí, sino de muchísima represión, hasta a un nivel cultural, por ser mujer, por muchos temas, ¿sí? Y en todas esas veces que dije algo verdadero, pero incómodo, y fui silenciada o castigada. Cuando todas las veces que yo he pedido que dejen de hacer algo que me incomoda o incluso me está lastimando, y me dijeron dramática, exagerada, y siguieron haciéndolo. Sí, a todas las veces que quise decir lo que sentía y el miedo a ser rechazada me silenciaron. Y es que son incontables los eventos en los que ya he vivido este tipo de minimización de mi experiencia. Yo sí pasé por una guerra y la sigo pasando y punto. Y tú misma eres la única que puede decidir si lo que sientes es válido, porque nadie sabe lo de nadie y eso ténganlo bien claro antes de invalidar a alguien. Aparte, ¿cuál es la necesidad de invalidar una experiencia? ¿Qué ganas tú diciendo esto? Esto es muy vulnerable, obviamente, pero siento que lo tenía que compartir porque, pues que cuántas veces hemos pasado por eso. E incluso las personas que hacen estos comentarios, cuántas veces han invalidado sus propios sentimientos para tener la audacia de decir algo así a otra persona. Piénsenlo, creo que todos hemos estado detrás de un comentario inapropiado y hemos recibido un comentario inapropiado, pero qué innecesario que es. O sea, de verdad, no hables de lo que no sabes. No sé cuál fue el objetivo de no tengo idea, pero yo siempre he decido lo que me pasa, a ver qué hay detrás, por qué me chocó tanto y me dolió tanto este mensaje. Es por todo lo que acabo de decir. Y bueno, ahora que quiero pasar a la parte de herramientas, porque quiero que se lleven cosas concretas de esta experiencia que son aplicables a toda nuestra vida, que en mí como que se concretaron por esta experiencia que tuve. Mm. Son cuatro herramientas las que les quiero compartir. La primera les va a sonar súper rara, pero es no mantengas la calma, ¿sí? No intentes mantener la calma en una situación que sobrepasa todo tu sistema, ¿sí? Siente lo que estás sintiendo sin rechazarlo. Eso es lo primero que hay que hacer. Es contraproducente, o sea, buscar estar calmada cuando no es del lugar, no corresponde. Que nadie te diga que te calmes porque no es natural, o sea, si así lo sientes, llora, corre, grita, aprieta algo, tiembla hasta que ya no lo necesites hacer más. Está bien, no busques cambiar tu estado, déjate vivir la reacción y luego métele cabeza y eso nos lleva a la segunda herramienta. Pero primero déjate ser, déjate en paz. ¿Cómo va a ser normal que una persona como yo, hipersensible, o sea,
de mi perfil, porque no quiero generalizar, porque mi esposo no lo vivió así. Yo sí. Pero ¿cómo puedo esperar que una persona como yo esté en calma cuando le están cayendo misiles? Cuando no sabe si se va a morir, cuando está escuchando cosas que nunca he escuchado, cuando tiene miedo por los suyos. O sea, ¿cómo miércoles voy a estar en calma? ¿Para qué? Necesito llorar, necesito gritar, necesito ir a esconderme, necesito temblar. No necesito estar calmada. Necesito hacer lo que mi sistema me pide para llevarme una calma. Y eso no se ve de ninguna forma. No, o sea, me refiero como que no es que tienes que hacer esto para calmarte. Eso es muy personal de cada persona, no se ve de una sola forma. Y eso me lleva a la segunda herramienta, porque ya cuando me puedes meter a la cabeza, o sea, primero déjale a tu sistema hacer lo que tiene que hacer. Y luego vamos a la cabeza. Segunda herramienta, enfócate en los hechos, ¿sí? No en lo que dicen las noticias, los chats de WhatsApp, la vecina, el amigo. No. Mira a tu alrededor. Y quiero que hagan este ejercicio conmigo en este momento. ¿Está tu familia contigo? ¿Están bien? ¿Están saludables? ¿Estás saludable tú? ¿Tienes trabajo hoy? ¿Tienes una casa hoy? ¿Tienes comida hoy? Ok, entonces estás seguro. Seguro, segura. Sí. Esta es una herramienta que me compartió mi psicóloga al tercer día de esta guerra y me cambió por completo la experiencia. Pregúntate, o sea, después de correr como gallina sin cabeza, siéntate y pregúntate, ¿cómo está el mundo? Ok, hecho pedazos, o sea, hay guerra, ¿ya? ¿Cómo está mi país? Ahí ya cambia totalmente. Wow, mira, mi país está bien, está defendiéndose. ¿Cómo está mi ciudad? Mi ciudad está bien, no ha pasado nada. ¿Cómo está mi barrio? Está bien. ¿Cómo está mi casa? Intacta. Ok. Si ven, literalmente allá afuera se pueden estar matando, pero necesitas saber qué está pasando a tu alrededor en este momento, si estás segura o no. Y probablemente estás segura. No todo el mundo, pero yo hacer este ejercicio cada vez que pasaba una ronda de misiles, era como, ok, no me he muerto. Y no pasó nada, y no solo no me he muerto, sino que estoy bien. Mi esposo tiene trabajo, yo tengo trabajo, mi casa está intacta, mis chiquitas están bien, estoy segura. Necesito enfocarme en los hechos, no en las historias. Cuida mucho a quién escuchas. Y esto me refiero a personas que solo saben quejarse hasta hablando más grande de las noticias. Las noticias venden noticias. Ellos lucran de tu tiempo consumiendo las noticias y te van a dar contenido estimulante para que no te despegues. Porque su trabajo no es solo es informarte, es que consumas. Las noticias muestran parte de la realidad, no toda la realidad. Acuérdate siempre de eso. No te sirve de nada ver el sufrimiento. Yo soy recontra sensible, recontra empática con estos temas y de nada me servía ver las destrucciones que estaban pasando en Irán. No me sirve de absolutamente nada ver eso. Recién pasó el terremoto de Venezuela. No me sirve de nada ver los muertos, ver los heridos, para tener empatía, para poder tomar acción, para poder hacer donaciones. No necesito eso. Nadie necesita eso. Necesita saber lo que está pasando y listo, y tomar acción. Es tu responsabilidad sacar luz, abrir ventanas, puertas y enfocarte en lo que sí tienes hoy, en lo que sí hay hoy. Y este ejercicio me llevó, al principio yo estaba en este modo víctima de, ay, lo que nos pasa aquí en Qatar, que Qatar siempre fue mi sitio seguro. A ver, Qatar es uno de los países más seguros del mundo. Creo que es el segundo país más seguro del mundo. No me acuerdo cómo eran en las estadísticas, pero es segurísimo. O sea, no hay terremotos, no hay maremotos, o por lo tanto no hay maremotos, no hay nada. O sea, no hay desastres naturales, no hay crimen, nadie te roba, nadie te viola, o sea, es súper recontra mega seguro. Y yo en modo víctima los primeros 3 días decía, ay, qué pena, Qatar siempre fue mi sitio seguro y ahora no me siento segura porque está pasando todo esto. Y en el momento que me empecé a enfocar en los hechos, empecé a hacer este ejercicio, empecé a tener una sensación de seguridad mucho más alta de la que tenía antes por estar en Qatar.
Porque esta guerra solo reforzó el hecho de que Qatar es uno de los países más seguros del mundo. Y en ningún otro sitio sería mejor pasar por algo así. ¿Me entienden? O sea, yo no he visto, incluso comparándome con Dubái, bueno, Dubái no es un país, los Emiratos, que ahí está Dubái, Kuwait, Omán, ¿a quiénes más atacaron? Ya no me acuerdo. Los índices de interceptación, digamos, de misiles no se comparan a los de Qatar. Qatar realmente cuida a su gente. Desde su líder, que es una persona impecable, hasta como que todos los militares, todo es como que esto reforzó que realmente estoy segura. Y el mejor sitio para pasar por una guerra, ¿sí? Obviamente, mejor que no haya guerra, pero si ya vas a pasar por una guerra, es Qatar. Agradezco no haber estado en Dubái, agradezco no haber estado en ningún otro sitio que no sea Qatar. Y yo em, vengo de Ecuador, soy de Ecuador, ¿no? No es seguro, ¿no? Pero siento que son cosas distintas, o sea, de alguna manera en Ecuador el peligro se siente distinto y de alguna manera la gente se acostumbra a eso. Es una locura ver cómo te acostumbras a no estar seguro. Ya sabes que no sales de noche, que te pueden asaltar, ya evitas cosas, ya estás a la defensiva, no coges papelitos sospechosos, no, o sea, flyers me refiero. Ya tienes un sistema, ¿no? Y yo me desacostumbré de vivir así, viviendo en Qatar, porque obviamente es muy seguro. Pero siento que, o sea, a mí me parece más terrible, creo, el tema del crimen, porque eso es algo, o sea, totalmente fuera de Qatar me refiero. Porque digo, esto, los iraníes no se sentían seguros, ¿no? Es como que, a lo que quiero es como tengo un país que me está cuidando, pueden venir misiles, puede ser lo que sea, pero pero me siento segura dentro de todo. En Ecuador como que no se siente ese amparo de alguien que te está cuidando, lo que me refiero. Entonces como que sí, no quiero comparar el peligro de la guerra con el peligro del crimen, pero sí son dos cosas que son reales y son muy fuertes. Y en Ecuador he vivido el otro tipo de peligro y acá vivir este fue diferente por haber estado en Qatar, porque Qatar sigue siendo seguro independientemente de los misiles. Yo no podría estar en un mejor sitio ahora. Y la tercera herramienta viene con contexto, ¿sí? Em, Esto hoy lo digo como sonriendo y todo, pero en ese momento fue este momento de realización que dije, wow, qué paz. Al quinto día de los ataques, me acuerdo que me levanté en la mañana y sentí así profundamente a nivel celular, o sea, fue una cosa de que si hasta hoy llega mi vida, si todo se acaba hoy, yo estaría bien con eso. O sea, si hoy me muero, yo estaría en paz con eso. Y ese día, me acuerdo más tarde, yo hablé con Ricky, mi esposo, y le dije, oye, hoy siento paz porque me di cuenta de que si hoy me muero, todo está bien. O sea, está bien. Y me acuerdo que mi esposo es ateo. Y bueno, él es de Estados Unidos, es mitad ecuatoriano, mitad americano. Y me habla mucho en inglés, ¿no? Y él me dice, sí, ¿sabes qué? Dice, I think I'm ready to meet my maker. Eso traduciéndole, estoy lista para conocer mi creador. Y yo le digo, pero a ver si tú eres ateo. Me dice, sí, o sea, hasta para ver si es que esto de Dios es real o no. Y ahí nos reímos, ¿no? Y yo como que dije, pero los dos llegamos a este punto al quinto día, que todo estaba mal, todo estaba terrible, que creo que logramos ver a nuestro alrededor y decir, y para mí fue como, si yo pudiera elegir una manera de morir, sería junto a mi esposo, junto a Nala y junto a Lori. O sea, en familia. Y eso ya lo tengo. O sea, ya tengo todo lo que quiero y puedo morir. Esa fue fue la cereza del pastel de mi experiencia, porque a partir de eso cambió todo. Porque dije, ok, sí, todo está horrible, horrible, qué miedo, qué miedo, qué miedo. Pero luego era como que, ya, pero ¿y si pasa lo peor? Estoy en paz con eso y pude verbalizar, estoy en paz con morirme en este momento. Y yo sé que yo tengo mucho que hacer, tengo muchos planes, pero si es que hoy se acaba, estoy bien con eso. Y digo, qué bendición más grande que es poder decir eso. Entonces, la herramienta aquí es revisa tu vida. Si hoy se acabara, ¿estarías en paz con eso? Y si la respuesta es hoy, es no. Gracias a Dios tienes hoy para cambiar eso.
Estos eventos te despiertan y te regalan perspectiva. Lo que antes era urgente o importante pasa a la fila o se descarta. Y a mí me pasó que empecé a priorizar lo que de verdad me importa, que entendí que era el tiempo de calidad y que necesitaba mucha más contemplación en mi vida. Yo me sentaba aquí, yo doy de comer a mis palomitas. Era uno de los momentos más placenteros de mi día, sentarme aquí, darles de comer y, y mirar cómo la vida sigue viviendo y cómo yo puedo cuidar de eso. Eso para mí fue súper valioso, darme cuenta de lo valioso que es para mí eso, porque si bien muchas veces les he dado de comer, es más, es un hábito que tengo, en ese tiempo de tanta incertidumbre se volvió un refugio hacerlo. Y buscaba cada vez más momentos de silencio. Bajé muchísimo el ruido, como les digo, por miedo a no escuchar cosas. Pero eso me llevó a apreciar muchísimo el silencio, porque te sensibiliza, te abres al mundo cuando las cosas están en silencio. Es como que puedes escuchar realmente lo que necesitas escuchar. Entonces, sí, mira tu vida, estarías bien con eso. Y si no está bien que no esté bien, que no quieras estar en paz con morir ahora, pero diseña tu vida para que sí tengas esta paz. Para que si hoy se acaba, si tienes 5 minutos más para vivir, tú digas, ¿sabes qué voy a hacer? No voy a llamar a mi familia, a decirle que le quiero, no. Si tuviera 5 minutos, ¿sabes qué haría yo? Venga, o sea, que venga. Tengo 5 minutos para relajarme antes de morirme, porque no tengo nada pendiente, nada que hacer, porque estoy en paz. Y eso también me hizo darme cuenta de que tengo una buena vida. Y como te digo, si tu respuesta fue no a alguna de estas, qué bueno que tienes hoy para cambiar eso. Y la cuarta herramienta es muy simple. Busca ayuda cuando estés pasando por momentos difíciles. Tú no tienes que atravesar las cosas sola, solo. ¿Para qué? ¿Por qué? Ay, no, es que no quiero incomodar a la gente. Es que no quiero gastar plata, entre comillas, en un psicólogo, en un terapeuta. No, ya. ¿Por qué? Eso no es gastar plata, eso es una inversión. Hablar con un amigo es gratis. O sea, no tienes que atravesar las cosas solo. ¿Para qué? ¿Por qué? Somos seres sociales, estamos ahí para el otro. Encárgate de tú también estar ahí para las otras personas si quieres que los otros estén para ti. No para que estén para ti, sino porque es la cosa natural, dar y recibir. No sostengas las cosas solos. ¿Para qué? Tu dolor es válido y no estás incomodando a nadie. Y si al otro le incomoda, pues búscate a alguien que no le incomode, ¿sí? Pero no es necesario sufrir solo. Con esto vamos cerrando. Les tengo ahí unos par de cositas que quería decir más, porque hoy todo es extraño. No saben cómo me he dado vueltas, o sea, de quién soy ahora después de todo esto. He pasado por 20 versiones desde que empezó la guerra. Y esas prioridades de las que conté antes se ordenaron muchísimo y quedaron ordenadas. Empecé, realmente prioridades. O sea, lo que pensaba que era importante ya no es tanto, o ya no es en absoluto. Estoy trabajando menos, em, dedicándome más a mi curso, a todo, como que prioridades, ¿no? O sea, dije ya. Necesito hacer algo mucho más grande, mucho más significativo. Y es muy significativo atender sesiones, o sea, estás cambiando la vida, o sea, siendo un agente de cambio para las personas, una persona a la vez, que eso me encanta. Pero ha cambiado el nivel de exigencia, el nivel de tiempo que le dedico, es diferente, es diferente. He vuelto a leer libros de fantasía, obviamente. No quiero ya tanto estudiar tanto porque también quiero disfrutar muchísimo más, quiero contemplar. Quiero poder pararme en una ventana, tener el tiempo de parar en una ventana y ver lo que está pasando afuera y dejarme, em, dejarme maravillar por lo que hay afuera. Así sea el desierto. Em, Hay cosas hermosas aquí. Y si es que no hay, porque yo uno de los dolores más grandes que tenía de mudarme a Qatar era que yo amo los pájaros, obviamente. Tengo 300 tatuajes de pájaros y está llena de pájaros mi casa. Em, y era como que no, qué horrible, ¿por qué no? ¿Saben qué hice? Me puse un comedero.
y empecé a dar de comer a las palomas. Y así yo traje los pájaros a mi casa, porque yo soy responsable de estar bien. Lo que extrañes, también saben qué hago, me pongo sonidos de bosque en mi parlante y escucho pájaros, porque si extrañas el sonido de los pájaros, haz que tengas sonidos de pájaros en tu casa. Llama la presencia de pajaritos, ellos vienen a donde vas. No hay un sitio donde no haya pájaros, pero yo decía, ay, solo hay palomas. Ahora les amo, o sea, o sea, siempre les he querido a las palomitas, ¿no? Pero ahora es como que son mi pájaro. Entonces, haz que suceda, ¿sí? Y ahora sigo acudiendo a las herramientas que me sostuvieron en ese tiempo. Y digo, o sea, es como que se volvieron a prueba de balas, ¿no? Yo digo, si me dieron calma en una guerra es que son todopoderosas. O sea, que no van a poder estas herramientas contra los nervios previos a dar un webinar, por ejemplo. Y si por ahí te estás preguntando cuáles son mis herramientas, pues son varias. Una de esas, que es creo que mi favorita desde hace un buen tiempo, es una meditación de luz violeta, que es hecha por Wendy Malara. Ella es una compañera mía del Instituto de Biodescodificación Americano y amiga. Incluso me vino a visitar acá el anterior año. Y ella da seminarios de activación de glándula pineal. Y tiene, después del seminario ya te da estas como meditaciones para diferentes tipos de tu vida, diferentes situaciones de tu vida, que activas la glándula pineal y haces cosas, ¿no? Y para mí esta meditación se volvió básica, hacerla todas las noches limpiando todo el pánico del día. Fue muy importante. Es como que sentía que me limpiaba el sistema por completo y extendía mi lucecita a Lori, a la Nala, a mi esposo, a mi casa. Era como mucho, súper bonito. También algo muy importante fue, obviamente, mi terapia con mi psicóloga. Y de ahí tengo una amiga que hace sesiones de carta vibracional, eso es algo muy nuevo. Y aquí está mi gatita. Em, es como, ella se llama Luz Calife, ella hace carta vibracional. Y de verdad es algo en lo que yo siento un antes y un después total, es como un reset energético. Yo a ella acudo mucho, ya cuando eres terapeuta y vas a tener sesiones, por más que tengas muchísimas prácticas de autocuidado, em, llega un punto en el que sí hay como cierta suciedad energética, podría ser, o sea, por más que te intentes sostener, sí necesito cada cierto tiempo de luz. Justo se llama Luz, que me parece interesante, que justo su nombre es Luz. Es más, tengo un episodio con ella en mi podcast de musicoterapia, porque ella hace musicoterapia. Entonces, pero ahora se dedica solo a la carta vibracional y es muy bonito ver el efecto que tiene eso en tu sistema. O sea, después de una sesión con ella, yo siento realmente un antes y un después. Es increíble. Y cada vez que, como les digo, siento un poco como carga energética después de muchas sesiones, ella es como mi rompe en caso de emergencia. O sea, siempre estoy acudiendo a ella constantemente. Cada mes, cada cierto tiempo es como cuando vas a dar mantenimiento a tu auto. Ella sería algo así. Y de verdad se siente el efecto antes y después de estar con luz. Em, de ahí otra herramienta para mí, como les digo, es varios momentos de contemplación, es ver afuera, es apreciar, es cuidar de otros, uf, abrazar. Cuidar de otros me refiero a las palomitas, todo el voluntariado que hago con los gatitos, que después de esta guerra se volvió una de mis prioridades. Subió muchísimo el voluntariado y empecé a hacer muchísimo voluntariado. De hecho, soy coordinadora de mi área donde alimentamos gatitos. Ahora yo soy la jefa de esa área y les manejo un grupo de personas para poder ayudar de mejor manera a los gatitos. Uno de esos, aquí les presento, ella se llama Olive. Ella está a punto de irse a a su casita para siempre. Ya fue adoptada por mi cuñada y mi sobrina. Entonces, pero una de las cosas es en el voluntariado a veces te cruzas con casos que no los puedes dejar en la calle. Y Olive fue una de ellas. Eso fue una de las prioridades que subió de que no estaba tan priorizado a muy alto, es cuidar de otros, de otras formas. O sea, no solo a través de ser terapeuta, que eso ya es bastante, sino, no sé, sí, cuidar de otros me ayuda muchísimo, ¿sí? Contacto físico, contacto significativo, profundo con otras personas, tiempo en silencio ayuda muchísimo, conversaciones de calidad, que esas las tengo generalmente con mi esposo y mi mejor amiga. Y algo irónico es que desde el 2012 yo empecé este camino de autodescubrimiento.
Y he pasado por mil terapias, por muchos mentores, por maestros, por terapeutas, por cursos. Y yo no sabía que todo este camino me estaba preparando para transitar algo tan fuerte como esto. Es como que no agradezco haber pasado por esto, porque es como, no agradezco la guerra, sería ilógico, pero agradezco el hecho de que tengo herramientas y las pude poner a prueba y saber que funcionaron. Como les dije, como que si funcionó para la guerra, funciona para cualquier cosa. O sea, no sé. Es simplemente como que esta experiencia hizo que tome mucha más seguridad en las herramientas y que todo haya valido. Yo no sabía en el 2012 que me estaba empezando a preparar para vivir algo así de fuerte. Muchos años después, más de 10 años después, claro. Y aquí les dejo unas pequeñas cosas que mientras escribía este episodio, porque siempre lo describo antes de decir, unas pequeñas reflexiones para cerrar y con esto ya cerramos en unos minutitos. Que sea tu tarea a diario darle sentido a tu vida, porque no lo tiene de por sí. Nosotros no vinimos con un código tatuado que te diga por qué estás aquí. Ese es tu deber. La vida no tiene sentido, tú le das sentido. Cultiva conversaciones que enriquezcan tu vida. Yo siempre digo, ¿a qué lobo le vas a dar de comer? ¿Al miedo o al amor? Porque tenemos esos lobos en la cabeza, el miedo y el amor. A quien alimentamos es quien crece, ¿sí? Es a quien escuchamos, es a quien nos habla, es a quien dejamos que crezca. Entonces siempre cultiva relaciones, conversaciones que le den de comer al lobo del amor, ¿sí? Y que tu vida sea esto, sea alimentar al amor. Sea como sea que se vea eso para ti. Para mí ya te expliqué cómo se ve, con contemplación, con contacto, con asistir a otros. Mira cómo se ve en tu vida alimentar el amor. Lo que no esté nutriendo al amor y a la luz no se sigue haciendo. Sí, esto es tan fácil como ver noticias, o sea, ¿qué noticias estás consumiendo? ¿Qué cantidad? Sí, o sea, ¿con quién estás hablando? ¿A quién estás criticando? ¿Estás mandando mensajitos diciéndoles a personas que no han pasado por una, invalidando su experiencia? No. Yo no digo que lo hagas perfecto, pero hazlo consciente, ¿sí? Si vas a caer en el hoyo negro del miedo y de la crítica y del fatalismo y de las noticias y la crónica roja y el odio, entra con conciencia para que puedas salir de ahí cuando se debe. Yo sí entro ahí a veces como todos, pero al menos sé que estoy ahí como poca gente. Todos entramos en eso, poca gente sabe que está ahí. Así que eso. Y sé que nadie ha vivido lo que yo estoy viviendo y lo que viví. Ni siquiera los que están aquí en Qatar, ni mis vecinos. Porque cada experiencia es única. Pero sí espero que hayas resonado con algo de lo que he dicho y que sepas que hay mil maneras de atravesar lo que sea que estés pasando hoy, tu guerra interna, digamos. Porque esa sí la hemos vivido todos. Así que con eso cierro. Te leo en los comentarios. No te olvides de seguirme. Em, sí, estoy en TikTok, Instagram, YouTube. Y nos vemos la próxima. Les mando un abrazo a todos.